Hablemos de música, un podcast hecho para músicos. Muy buenos días, esto es Hablemos de música, un podcast creado para músicos. El día de hoy venimos con un episodio muy interesante sobre musicología feminista y tenemos a 3 invitados muy especiales, compañeros del Conservatorio del Tolima de la carrera de licenciatura en música. A continuación, Diego, con ustedes, un saludo. Bueno, Manuel, muchas gracias, qué grato la invitación y pues estaremos hablando y dialogando diferentes temas acerca de la musicología feminista. El siguiente invitado es Félix, nuestro compañero. Manuel, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y espero que este podcast nos sirva porque pues es muy importante este tipo de temas. Y por último, el invitado es Johnny, uno más de nuestros compañeros. Manuel, muchísimas gracias por la invitación, te agradezco mucho ya que vamos a hablar de un tema que es bastante importante. Bueno, primero que todo y para concretar como de qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a ir, quiero definirla o mencionar qué es la musicología feminista, ¿sí? Para que sepamos de qué estamos hablando. La musicología feminista es una corriente crítica que estudia cómo el género y las relaciones de poder influyen en la historia práctica y en la recepción de la música. Busca visibilizar a mujeres y disidencias que han sido excluidas y cuestionar los cánones tradicionales y analizar cómo la música refleja y construye pues normas sociales. Entonces vamos a estar viendo diferentes preguntas, diferentes inquietudes y tratando de resolverlas con los invitados. Así que para ello venimos con la primera pregunta a nuestro compañero Diego. Y es, ¿cómo define usted la musicología feminista y en qué se diferencia de otras corrientes musicológicas? Yo, desde mi perspectiva, la musicología feminista analiza la música desde una perspectiva de género, cuestionando el canon tradicional y visibilizando el papel de las mujeres en la historia musical. A diferencia de otras corrientes, se enfoca cómo la música reproduce o desafía las desigualdades de género. Siento que es mi punto de vista. Listo, Diego. Ya que pues en algún momento mencionaste algo sobre la historia de la musicología y todo esto, quiero que pues veamos con Johnny como que qué figuras históricas femeninas considera usted que han sido injustamente olvidadas por la historiografía musical. Sí, Manuel, gran pregunta. Sí, claro, muchas mujeres que hicieron contribuciones esenciales a la historia de la música, pero que pues han sido ignoradas. Tenemos aquí a Clara Schumann, que fue una gran pianista y compositora muy brillante. Fue una de las primeras mujeres en hacer una gran carrera como concertista profesional y claramente ella escribió unas obras muy complejas y también obviamente muy emotivas, que lamentablemente pues fue muy olvidada. Ok, sí, tienen mucha razón esto, ya que pues estamos hablando de referentes. Con Diego quiero que veamos cuáles son algunas de las autoras claves que han marcado el desarrollo de la musicología feminista y qué aportes destacarías de cada una. Bueno, algunas de las autoras clave en la musicología feminista son tales como Susan McClary, quien revolucionó el campo al analizar cómo la música occidental refleja construcciones de género y poder. Luego está Marcia Citron, que cuestionó el canon musical y visibilizó la exclusión sistemática de las mujeres compositoras. Y Ruth Solin, que aportó una mirada crítica sobre cómo se construye el discurso musicológico desde una perspectiva patriarcal. Sus trabajos abrieron camino para integrar el feminismo en el análisis musical, la historiografía y la teoría, ampliando los límites del campo con enfoques más inclusivos y críticos. Me parece bien valioso y bien interesante visibilizar cómo muchas mujeres han contribuido a la música, incluso desde lugares no institucionales o pues tan reconocidos, ¿sí? Con eso quiero que veamos la pregunta a nuestro compañero Johnny, de qué artistas contemporáneos crees que están desafiando las normas de género en la música. Hay varios artistas contemporáneos que están desafiando las normas de género en la música. Así, desafiando las normas, también desafían la identidad de género, como los géneros musicales tradicionales. Por ejemplo, miremos, Arca fue una gran productora, cantante y artista visual venezolana que mezcló el reggaetón, la música experimental y electrónica como una estética profundamente pure. Es una figura muy influyente en la ruptura de barreras de género e identidad. Miremos también a Sophie, aunque falleció en el año 2021, su legado sigue siendo bastante enorme.
Sophie desafió los conceptos tradicionales de la producción musical y género, ayudando a definir el hip hop y visibilizando a artistas trans en la electrónica. Es bien interesante cómo el feminismo no solo cambia la forma en que escuchamos música, sino que también cómo la investigamos y escribimos sobre ella, ¿sí? Con esto quiero hablar o dirigirme a mi compañero, al invitado Félix, y preguntarle, ¿has tenido experiencias personales, profesionales, en las que sentiste la necesidad de romper como estructuras tradicionales desde un enfoque feminista? Bueno, primeramente, pues quiero aclarar que personalmente no he tenido experiencias, pero yo tengo mi hermana es música, fue música, y ella me ha contado experiencias. Por ejemplo, una vez en un ensayo de coro, el director le dijo que afinara como un hombre, o sea, fuerte y segura, como si la voz femenina fuera insegura o tuviera defectos. También en trabajos de investigación le ha pasado que al citar a autoras femeninas lo ven sesgado, pero citar solo hombres pues es objetivo. Ahí es donde me di cuenta que hay que hackear el sistema como fuentes diversas, sí o sí. Es bien interesante cómo a veces nos encontramos, digamos, con ese tipo de atropellos o ese tipo de estigmas o de ya cosas que están por sentadas, ¿cierto? Que por ser mujer entonces no puede afinar de cierta manera o no puede interpretar de cierta manera o el hombre interpreta mejor y pues nos hemos dado cuenta que no hay ninguna diferencia e incluso hay muchas mujeres que son Mejores. intérpretes mucho mejores Muy virtuosas. que los hombres. Con esto, Johnny, ¿cómo crees que ha evolucionado la musicología feminista desde sus inicios hasta hoy? También, ¿qué momentos históricos consideras fundamentales en esa trayectoria? Sí, Manuel, la musicología feminista ha experimentado una evolución significativa desde sus inicios. ¿En qué década? En la década de 1970 hasta la actualidad. Su desarrollo, la verdad, ha ido de la mano con los avances de los estudios de género, las teorías feministas y los movimientos sociales que han cuestionado las estructuras patriarcales en la cultura y el conocimiento. Me preguntaste también qué momentos históricos. La verdad, y como lo dice la pregunta, los considero. Para mí la década y el inicio, pues el momento histórico, pues la verdad más fundamentales para mí han sido los inicios de la década de 1970 y principios de 1980. Me agrada que estemos tocando el tema porque pues es importante y la interacción entre género, clase y raza en la musicología abre un campo inmenso, ¿no? Pues es para reflexionar sobre la representación en la música. Entonces, quiero hablar con Félix nuevamente y preguntarle cómo ha afectado, ¿cierto? Ya que pues estamos entrando a temas de género, ¿cómo ha afectado el patriarcado a la manera en que se enseña la teoría y la historia de la música en instituciones académicas? Bueno, Manuel, musicalmente nos lo han enseñado desde Bach y Beethoven. Casi no hay mujeres en los programas y si aparecen es como una excepción. Además, la teoría musical tradicional es súper rígida, como si solo lo escrito en partituras valiera. Y ni hablemos de los comentarios en clase del estilo, esa compositora es buena para ser mujer. Es preocupante, de hecho, digamos, esta situación, pero es algo que poco a poco se ha ido quitando como el estigma y esperamos que a futuro, digamos, con herramientas como esta y que podamos tocar el tema, podamos como limpiar la historia de todo esto, ¿cierto? Visibilizar los problemas. Quiero hablar con Félix nuevamente, remitirle otra pregunta, que es, ¿existen corrientes o enfoques divergentes dentro de la musicología feminista? ¿Podrías mencionar alguna de ellas y pues explicarnos esa diferencia? Sí, este tema es gigante, pues básicamente la música no solo hay sonidos bonitos, está llena de jerarquías sociales y cuando juntas género más clase y la raza, ves como el sistema musical ha sido súper excluyente. Es un tema bien interesante, bien importante porque pues hay diferentes enfoques, ¿no? Ya aterrizando para concluir el episodio del día de hoy, ¿qué retos y oportunidades ves para las nuevas generaciones de musicólogas feministas, Diego? Empezando pues las nuevas generaciones de musicólogas feministas, pues siento que enfrentan el reto de seguir desmantelando estructuras patriarcales aún presentes en las academias y la industria musical.
así como la resistencia a perspectivas críticas. Sin embargo, tienen la oportunidad de ampliar el campo con enfoques interseccionales, aprovechar pues las tecnologías digitales, aprovechar los recursos para difundir investigaciones y conectar con comunidades diversas, que no solo sea entre ellas, sino que sea en conjunto y construir redes de colaboración más horizontales. Ok, listo. Eso fue todo por hoy. Fue un interesante episodio hablar sobre este tema, musicología feminista. Agradecerle a los invitados por aportarnos de su conocimiento, de su investigación. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Manuel. Hablemos de música, un podcast hecho para músicos.